Un saludo muy especial para nuestra invitada de hoy, Olenka Piotrowski, y para todos los académicos presentes, así como para los invitados especiales. Nuestra invitada de hoy en esta academia es la doctora Olenka Piotrowski, quien es filósofa, escritora, columnista, poeta y artista plástica, con estudios complementarios en la Universidad Complutense de Madrid y en el Observatorio Regional de Responsabilidad Social a América Latina y el Caribe. Es autora de varios libros que tienen que ver con la filosofía de los últimos papas y ha participado en eventos internacionales en varios países en temas relacionados con las áreas de su conocimiento filosófico. La doctora Piotrowski también es promotora de la música sacra y ha impulsado importantes iniciativas en esta materia. Para esta academia resulta particularmente grato la presencia de estos nuevos talentos que nos permiten vislumbrar un compromiso de las nuevas generaciones con el conocimiento, la cultura y la creatividad materializada en la producción intelectual. Bienvenida, Olenka, a esta academia. Señor doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, señor vicedirector y miembros de la Junta Directiva, señores académicos numerarios, honorarios y correspondientes, invitados especiales, señoras y señores. Hay momentos que marcan la vida y para mí este es uno de ellos. Muchas gracias por abrirme las puertas de este espacio con el fin de presentar mi obra y de esta forma la construcción de mi pensamiento pueda resonar en esta benemérita academia. Gracias a todos ustedes por compartir conmigo este tiempo. Platón dio origen a la academia. Este gran filósofo clásico denominó así su escuela en honor al héroe Academo y la fundó en el gimnasio, lugar donde se ejercitaba a pensar, con la intención de dejar a un lado la especulación. Cuando él murió, se dio continuidad con la reflexión platónica, inclinándose más adelante hacia el pitagorismo. De esta forma se unieron matemáticos, también físicos, y así la academia se dirigió hacia las probabilidades, a las causas para hallar la raíz, es decir, su razón de ser, y la afirmación por el conocimiento genuino y verdadero sobre las cosas naturales. La civilización que hoy conocemos viene de ahí, de la academia. Hoy nos encontramos aquí, en la primera academia de la lengua en América, la más antigua del Nuevo Mundo. Y para mí es un honor poder presentar mi teoría sobre el humanismo austral. ¿Qué es el humanismo? Bueno, sin duda también es una larga historia, pero en principio se vincula con dos momentos. El primer movimiento se formó en Italia en la segunda mitad del siglo XIV, difundiéndose por Europa, y fue ahí donde se inició o se dio el inicio de la constitución de la cultura moderna. El segundo movimiento se le atribuye a cualquier filosofía que tenga como fundamento común la naturaleza humana, los límites
y los intereses del hombre, mejor de la persona. Es decir, el humanismo tiene la intención de realzar y de avivar el valor de la persona humana para salvaguardar su dignidad en medio del caos y la confrontación. El humanismo es una tarea intrínseca que le corresponde a la filosofía, a las ciencias y a la academia. Decía García Lorca: no solo del pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desválido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Cierro. La voz del humanismo austral radica en el pueblo, en sus carencias, en sus miserias, en sus bondades y en su espíritu. El humanismo austral viene de los vientos del sur con el fin de renovar con nuevos aires lo que hay que cambiar. Es una mezcla entre el bandoneón y la gaita. Así ya no seremos más una tierra del olvido. Hace 11 años, cuando el Papa Benedicto XVI abdicó, los fieles católicos esperábamos con ansias quién sería el sucesor de San Pedro. Recuerdo que yo iniciaba mis estudios de maestría en filosofía latinoamericana y en aquella época única en el mundo. Luego de haber terminado mi pregrado de la licenciatura de filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, con mi tesis de grado acerca del pensamiento filosófico de San Juan Pablo II y su influencia en el desarrollo político y económico durante su pontificado. A mis 21 años, mi amor por las letras me llevó a escribir mi primer libro sobre su santidad en abril del 2011. Cuando el Papa Benedicto XVI abdicó, me conmocioné y sentía gran interés por conocer quién sería el siguiente vicecristo. El 13 de marzo del 2013, al caer el sol, el humo blanco se elevó por la Capilla Sixtina y, para mi sorpresa, por primera vez en la historia de la Iglesia, llegó el primer Papa latinoamericano y jesuita, arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, proveniente de Argentina y nacido el 17 de diciembre de 1936. Este acontecimiento generó en mí un gran asombro e interés por estudiar y conocer esta valiosa figura, especialmente para todos nosotros los latinoamericanos. Una de mis conclusiones cuando defendí mi grado sobre el humanismo austral, a partir de mi estudio sobre la influencia de la filosofía latinoamericana en Francisco, es que considero a nuestro Papa como el gran representante de la lucha filosófica latinoamericana del siglo pasado. Sin duda, él representa nuestra identidad, nuestras luchas y también nuestras victorias. Latinoamérica es la unión de pueblos marginados, pero por fortuna la creación está de nuestro lado. Latinoamérica es el continente de la esperanza, como muy bien lo decía San Juan Pablo II. Su identidad, a pesar de ser tan compleja,
propone al mundo su propia interpretación de la realidad y su filosofía va ofreciendo sus propias expresiones para el mundo. Recito un breve poema que escribí para mi teoría del humanismo austral. Humanismo austral, viento que trae la lluvia, la luz del sol naciente, elogio de las personas humildes, de las personas dignas, que casi siempre encaran la esperanza, apertura y valor, idas y vueltas, sensibilidad lineal, reparación meridional, necesidad existencial por el sur, por restaurar el sur, por reconstituir el sur, por reinventar el sur, por recrear el sur. Bueno, concluyo estas palabras y ahora voy a exponer una presentación que realicé para que ustedes puedan comprender un poco de la estructura teórica del humanismo austral. Desarrollé este concepto del humanismo austral a partir de mi análisis frente a las 3 encíclicas del Papa Francisco. Es decir, las encíclicas son los textos más valiosos de los pontífices. Y si apreciamos las 3 encíclicas del Papa Francisco, podemos ver una dialéctica. Su primera encíclica fue Lumen Fidei, una encíclica que inició el Papa Benedicto XVI, pero que concluyó y le dio continuidad el Papa Francisco. Y es Lumen Fidei. Trata de cómo la luz de la fe ilumina la razón humana y también la razón humana, cómo puede dar sustento a nuestra fe. Esa es la primera. La segunda, que es latinoamericana, de forma muy profunda, haciendo parte de nuestra identidad, es Laudato Si, que es esta encíclica ecológica y se puede percibir, se puede ver cómo el Papa Francisco asume ese amor que Latinoamérica tiene por nuestro entorno, por nuestra naturaleza, por nuestro medio ambiente y por nuestra riqueza, que muchas veces no sabemos valorar, pero él la trae y la trabaja y la desarrolla de una forma excepcional. Y para terminar, su última encíclica hasta el momento, 2020, un año de pandemia, escribió Fratelli Tutti, que consiste en cómo podemos vivir en fraternidad, ¿no? En momentos de crisis. Papa Francisco dice también que los momentos de crisis son un momento para que podamos tomarlo como una oportunidad y desarrollar y darle mejores formas a la realidad o a nuestra realidad cotidiana. Entonces podemos ver cómo la luz de la fe ilumina la razón humana y también cómo, digamos, de esa razón humana nos invita a hacer conciencia de nuestra crisis climática que enfrentamos hoy en día y cómo para poderla asumir y enfrentar debemos intentar o vivir en fraternidad. Entonces una va respondiendo a la otra de forma directa. Todas con un lenguaje propiamente latinoamericano, es decir, él habla de las periferias, él habla de la otredad, él habla y defiende al oprimido, al excluido, y yo creo que son
son términos que nos tocan mucho a nosotros los latinoamericanos. Cuando estudié a San Juan Pablo II, me di cuenta que para comprender su valiosa figura había que entender su contexto, de dónde venía, de dónde provenía, cómo había vivido. Y bueno, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, venía de un país comunista y dijo, recuerdo, vengo de un país lejano. Bueno, el Papa Francisco viene de un país todavía más lejano. Y considero que muchas veces no se entiende en su profundidad a esta valiosa figura como la es el Papa Francisco, porque el mundo no ha entendido y no comprende y le hace falta estudiar el desarrollo y la construcción que ha vivido Latinoamérica, las necesidades. Se sabe que Latinoamérica es un continente tercermundista, digámoslo así, pero no han entendido a fondo nuestra riqueza cultural. Entonces, claro, si quieren comprender al Papa Francisco, se debe estudiar de dónde viene Francisco, cuál ha sido el proceso latinoamericano, tanto histórico como filosófico y cultural también. Y de ahí viene mi construcción y mi desarrollo del humanismo austral. Ahora sí, siguiente. Para poder darle un método que es cualitativo, pero para darle esa estructura y fundamento al humanismo austral, desarrollé 5 categorías filosóficas propiamente latinoamericanas con la finalidad de sustentar y visibilizar la originalidad suramericana como proceso de autenticidad, para develar el camino y el compromiso que América Latina tiene con el mundo y su entorno. Entonces, primera categoría, la ilustración de Francisco. ¿Cómo ha desarrollado Francisco su construcción conceptual? ¿Cuáles son los autores, los movimientos filosóficos y teológicos a los que él se ha identificado y con los que él se ha ido dirigiendo? La segunda categoría que creé la denominé Giro, y en mi análisis de las 3 encíclicas. Giro, esta categoría consiste en donde el Papa Francisco hace ese punto de quiebre y ese punto de diferencia con sus predecesores. Es decir, sin duda, cada Papa viene por designio de Dios, pero ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es esa parte donde él quiere proponer al mundo? Entonces, esta categoría se dirige específicamente en esas propuestas que vienen propiamente de nuestro Papa latinoamericano. La tercera categoría la denominé filosofía intercultural. Esta ya es conocida, pero aquí es donde se da el diálogo abierto con las diferentes escuelas del mundo actual. Entonces, la filosofía intercultural es donde se da ese espacio donde se puede conversar y convergen diferentes posturas filosóficas, culturales, teológicas, por supuesto. La cuarta categoría que desarrollé la denominé fratecología, es decir, para que considero que para que podamos sobrellevar esta crisis climática, debemos ser fraternos con el entorno. Y es algo que, si vemos bien, está
está visible en sus encíclicas. Entonces, para que funcione, no solamente se trata de una sostenibilidad, digámoslo, tecnológica, sino que tiene que haber ese compromiso humano sostenible con la ecología. Porque el Papa Francisco muy bien dice que puede que el mundo termine extinguiéndose, pero primero se terminará extinguiendo la persona humana, después el mundo, pero primero nosotros. Y si queremos salvaguardar la existencia, bueno, tenemos que cuidar nuestra casa común. Y la última categoría que desarrollé fue la econaturaleza. Y es como esa construcción que viene de la fratecología permea directamente con la naturaleza para que sea balanceada, sostenible y armoniosa. Siguiente. Más adelante desarrollé en torno a estas 5 categorías el diagrama del humanismo austral, que consiste en 12 dimensiones y están seleccionadas en 3 diferentes grupos, porque cada dimensión comparte el mismo sentido, donde cada grupo coopera de forma intercalada para que se logre un complemento unificado e interconectado, para evidenciar de esta manera la interacción y generar entre ellos ritmos sólidos y autónomos, generadores de bienestar, dando origen al humanismo austral. Siguiente. Entonces, si te devuelves otra vez, vemos aquí las 12 dimensiones y los 3 grupos están divididos por cada grupo en un color. Y entonces, uno es el amarillo, uno es el azul y otro es el verde. Entonces, ahora sí, seguimos. En este caso, acá solamente vemos el grupo Albor, que tiene 4 dimensiones que le corresponden al color amarillo. Y está la razón, el diálogo, y lo entendemos como una manecilla del reloj, es decir, porque va alrededor del tiempo y el espacio. Entonces está primero la razón, el diálogo, la fe y la diversidad. ¿Por qué uní estas 4 dimensiones en este grupo? Bueno, Albor. Este grupo proyecta la relación que existe entre la razón, reconociendo que el diálogo es fundamental para su desarrollo, y deduce que si su resultado no es dirigido hacia la fe espiritual, pierde relevancia, ya que la intención del humanismo austral no corresponde solamente a reconocer a la persona como ser material, sino también validarlo en su plena integridad a través de la diversidad. Entonces vemos la razón, el diálogo, la fe y la diversidad en una misma dialéctica, complementarias y directas. Siguiente. Ahora vamos por el grupo verde que denominé Atalaya. Y las 4 dimensiones que le corresponden son fraternidad, ecología, economía y solidaridad. ¿Por qué las denominé así? ¿Por qué las agrupé así? Bueno, este grupo proyecta la relación que existe entre la fraternidad como principio para identificarnos con el otro, con lo desconocido. Por eso se considera necesario proyectarla junto a la ecología, porque siendo hermanos es como se puede resguardar y proteger el medio ambiente para salvaguardar la existencia humana. Por ende, es tan importante desarrollar nuevas propuestas basadas en la economía para que se hagan adecuados usos de los recursos naturales y globales, con acciones dirigidas y basadas siempre en la solidaridad. Sí. El grupo azul lo denominé épica y las 4 dimensiones le corresponden son dignidad,
política, comprensión y esperanza. Este grupo proyecta la relación que existe y debe avanzar entre la dignidad como un fundamento de la política, porque lo es de forma intrínseca, en donde todas las naciones latinoamericanas la desempeñan para fundamentar la honda comprensión que se ejerce con el fin de otorgar luces de esperanza a los pueblos, como resultado de su gran compromiso con ellos, por ellos y para ellos. Y por último, aquí concluyo, el humanismo austral espera que cada dimensión promueva la integración y la cooperación que Latinoamérica necesita para lograr una mayor equidad social. Está sustentado y dirigido hacia una nueva perspectiva social latinoamericana, para proyectar una verdadera apertura al oprimido desde una visión social de mayor trascendencia, fomentando una cultura inclusiva a partir de la ética y la educación. Muchas gracias por su tiempo y por su compañía.